Hola Noelia. Hola Lola, ¿qué tal? Buenos días o tardes a los que nos estén viendo. Hoy retomamos con un tema de madres, Sí. pero de madres que no saben amar. Hablamos de madres narcisistas. Entonces, hoy además hemos venido muy preparaditas con una serie de preguntas para quien nos esté oyendo, si quiere saber si su madre tiene o tenía rasgos narcisistas y en qué le pueden afectar. Sí. Una serie de preguntas como una especie de test para ver si lo son o no. Estas preguntas que vamos a hacer algunas, pero vamos a poner en la cajita, pondremos todas las que tenemos para que cada uno pueda hacer ese test y ver en qué se refleja. Entonces, para saber, por ejemplo, si tu madre tenía o tiene rasgos narcisistas, tenemos aquí varias. Te hago las que a mí más me choca. Por ejemplo, cuando le hablas de tus problemas o sentimientos, desvía la conversación para hablar de sí misma. O, por ejemplo, tu madre te culpa a ti o culpa a otros en lugar de reconocer su responsabilidad por sus propios sentimientos o actos. O todo tiene que ser como ella quiera, quiere controlar tus decisiones. Tenemos aquí un listado de preguntas, pero bueno, yo creo que más o menos es un punto de partida. Sí. Así es, perfecto. Así a la hija ya puede saber si efectivamente su madre está dentro de estos parámetros en los que vamos a trabajar hoy. Vale, vamos a imaginar que es que sí. ¿Tienen esos rasgos narcisistas? ¿Cómo son las hijas sometidas por madres narcisistas? ¿Cómo son las madres los rasgos? En realidad tendríamos primero que describir cuáles son los rasgos de la madre antes, porque son mujeres que en realidad, y nos vamos a centrar en lo que es la relación con madre e hija, en este caso tenemos a una madre que ve a su hija como un reflejo de su propia extensión, es decir, la madre ve como que la hija tiene un aspecto suyo que inconscientemente desprecia y no acepta, y entonces eso es lo que proyecta con la hija. Entonces ven a su hija como una proyección de sí mismos. También quieren que sus hijos reaccionen ante el mundo de la misma manera que ellas. Entonces tienen un patrón de comportamiento con las hijas muy estricto. Quieren que tengan un comportamiento en todo lo que hacen exactamente igual de lo exigentes que ya fueron consigo mismas. Además, una madre narcisista nunca aprobará a su hija simplemente por el hecho de que es ella misma. Es decir, si la madre hace una proyección con la hija de esa parte de sí misma que desprecia, claro, no va a haber nunca nada bueno en ella que considere que sea digno de alabanza. También es una mujer que suele exagerar mucho sus rasgos y sus talentos, entonces solo quieren que la vean, que la miren, busca reconocimientos a nivel social. Entonces todo lo que sea a nivel social, esta mujer, esta madre se sentirá muy bien, le gustará quedar con la gente, estará obsesionada muchas veces también con el éxito, con su propia belleza. Son mujeres que se cuidan mucho, tienen un amor idealizado. Además requieren de una admiración constante y creen que están en su derecho para reclamar lo que consideran que es correcto. Además, sienten envidia por otros y creen que todos sienten envidia por ella. Y además es una mujer que suele mostrar unos rasgos de arrogancia muy fuertes y muy elevados. Vale, tenemos ese retrato. ¿Y las hijas? ¿Cómo son esas hijas que tienen una madre narcisista? Bueno, aquí claro, la cuestión es, estas madres nunca van a venir a terapia a trabajar y van a ver que su patrón de comportamiento es el adecuado y el que tiene su hija que copiar, pero cuidado, nunca llegar a ser ella. Entonces las hijas siempre buscan una forma correcta de ganar su amor. Serán unas hijas que en edad de convivencia con la madre tenderán siempre a buscar el reconocimiento de la madre, que nunca lograrán. Pero estas chicas, esas hijas, cuando ya sean adultas, inconscientemente seguirán buscando ese aspecto de mamá. Al no recibir validación desde temprana edad, pues aprenderán que no tienen que trascender en el mundo y que sus efectos pues no tienen ningún efecto. Es decir, tenderán a buscar siempre que en la vida puedan tener aspiraciones, logros y admiración también, pero nunca lo lograrán, porque claro, como nunca han tenido el reconocimiento de mamá, hay una parte de autosabotaje dentro de ellas.
Además aprenden que no son dignas de que las quieran, y esto es lo principal, porque claro, estas hijas, ese amor que buscan, siempre sentirán que nunca es el suficiente o nunca las llena por completo. Sienten que tienen que cubrir las necesidades de la madre en todo momento, es decir, si las madres las buscan, las llaman, ellas necesitarán corriendo ir a buscarla, ir atendiendo a esa madre que siempre las llamó para socorrerlas. Y además tienen un amor, estas hijas tienen un amor muy distorsionado de la realidad, porque piensa que la relación con la madre es la relación con la vida y es la relación con el amor, es la nutrición que yo me doy, entonces todos estos aspectos quedarán ahí bastante deteriorados y latentes para poderlos trabajar, sí. Imagino que no es blanco o negro, es decir, cuando alguien haga estas o quiera responder a estas preguntas, habrá unas que sí, habrá otras que no. ¿Hay grados, hay tipos de madres narcisistas en mayor o menor medida o alguna tipología? Pues sí, existen diferentes tipos y también diferentes gradientes, es normal, depende de lo marcado que tenga la madre y lo distorsionado que tenga la relación hacia sí misma. Entonces tenemos a la madre que la típica suele ser la madre llamativa, la exuberante, la extravagante, la mujer de miradme que estoy aquí, y entonces la hija nunca puede predominar. Eso me viene un poco el cuento de la madrastra que se mira al espejo, ¿no? La Bella Durmiente, y nunca puede haber nadie que sea más llamativa que yo. Esta sería una tipología de madre. Blancanieves, ¿no? Blancanieves, sí. exacto, sí. Luego tendríamos la madre orientada al éxito, es una madre que siempre está haciendo, siempre está buscando reconocimiento, trabajando con grupos, ONGs. Piensa que son madres que de cara a la galería son estupendas, o sea, la gente que de fuera dice, caray, es que tienes una madre estupenda, es que lo organiza todo y encima todo bien y siempre está para todos, ¿sabes? Pero por dentro de casa es donde realmente lleva ese trabajo hacia la hija y hacia sí misma, donde más se marca ese narcisismo. Luego también tenemos la madre psicosomática, que es la madre que me duele todo, la madre que siempre está lamentándose, sería un poco la madre víctima, la que llama la atención para que todos me vean. También tenemos a la madre adicta, que muchas veces la madre extravagante y llamativa suele ser también una madre adicta, o no, pero bueno, la mayoría de veces que yo he podido observar, sí es una madre que tiende mucho, sobre todo al alcoholismo. Luego tendremos la secretamente malvada, que es la que yo te estaba comentando, que a nivel social se muestra estupenda y llamativa y todo es perfecto, pero por dentro de casa puede ser una madre castradora y una madre muy autoritaria y causando pues bastante malestar dentro del sistema familiar. Y luego tendríamos las necesitadas emocionalmente, o sea, la de necesito amor, necesito que me quieran, la que siempre está buscando pareja, amor y que la quieran. Y bueno, sería un poco la psicosomática también, ¿no? La que siempre se está quejando de dolores físicos, pero en este caso sería de dolores emocionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay más de una hija? Buena pregunta, porque verás, cuando son dos tenemos los dos extremos en las hermanas, es decir, una interioriza el mensaje de ok, te demostraré lo mucho que valgo a su madre, se convertirá en una gran triunfadora y una perfeccionista, será un poco también a veces demasiado perfeccionista, mientras que la otra interiorizará el mensaje de inferioridad, de no sirvo, valgo poco, habrá autosabotaje. Pero cuidado, porque ambas tienen problemas emocionales y tenderán a no tolerar mucho las conductas de otros y mostrarán a veces incluso ellas mismas conductas aberrantes y conductas inusuales, como picos. Pueden ser personas que en un principio se muestren muy bien a la galería, a la cara, a la sociedad, pero a veces tienen unas crisis fuera de lo común, que será pues una muestra de lo que en su día era también su madre. ¿Hay algún tip que podamos dar para la sanación de esto? ¿Hay consejos, algo que hacer, un camino? Pues verás,
Sí que hay diferentes tips para poderlo sanar, pero casi te diría, ¿y qué pasa cuando la madre, es decir, la hija, tiene también una hija? Es decir, iríamos bajando también de generación en generación. ¿Cómo son como madres? Claro, exacto. ¿Cómo es la hija que tiene una madre narcisista como madre con sus hijas? Ajá. Si me permites, te respondo a esta pregunta y así luego pasamos a lo que sería un poco el tema de la sanación. Pero fíjate que la hija que tiene una madre narcisista teme tener comportamientos como su madre, es decir, temen no ser lo suficientemente buenas. Entonces es esa pulsión ahí interna, ese malestar, y muchas veces hasta se culpabilizarán y tenderán quizás a ser tan protectoras con sus propias hijas que las hijas se pueden convertir también en un aspecto de la abuela de rechazo hacia la madre por ese sobreproteccionismo propio de la madre hacia su propia hija. Es decir, me explico, ¿no? Estaríamos ahí como en un bucle, ¿no? Pero saltando, claro, digamos, una generación, es que iríamos así, ¿no? Es que es así, Lola, porque cuando un aspecto está en desequilibrio, esa desbalanza se pasa de generación en generación. Entonces esa hija que fue sumisa con su madre, ahora la hija es muy posible que sea también muy autoritaria con ella. Como lo fue su madre con ella, ¿vale? Como lo fue su madre con ella, porque ella tenderá a querer dar tanto que a veces se puede dar este caso. Y bueno, pues si has tenido una madre narcisista y tienes una hija que podría ser también narcisista la hija, entonces hacerla. La hija de la propia hija, correcto. Sí, sí. Y tanto si se muestra como una mujer explosiva o agresiva hacia la madre, es decir, esta hija, en ambos aspectos, tanto las hijas con madres narcisistas están realmente reprimiendo la emoción, porque esa represión de la emoción de la hija no sabe transmitir ese amor maternal hacia su propia hija. ¿Me explico lo que quiero decirte? Sí. Entonces también esos arrebatos explosivos la hija los vivirá con un poco de rechazo. Entonces, bueno, esto es la cola del pez que no se acaba nunca, ¿no? Y es importante que la gente sea consciente de que no es un patrón normal y que hay que trabajarlo pues cuanto antes, muchísimo. Y una pregunta, Noelia, normalmente quien te viene a terapia es esa del medio, sí. O sea, la que tiene la madre y la hija, y es la que realmente dice, no puedo más. Sí. Es raro que venga la madre o la hija narcisistas. Muy bien. ¿Por qué? Porque la madre nunca va a ver que en ella hay ninguna tara, ningún error, lo ve todo como ella es la idealización del mundo perfecto. Y la hija de la hija, es decir, la nieta de la narcisista, pues claro, normalmente suelen estar todavía en una época adolescente muy joven, donde creen también que son conocedores de su propia mundo y todavía no tienen la experiencia suficiente, ni tampoco la capacidad de poder observar su genealogía, de dónde viene, porque fíjate, las abuelas con las nietas tienen un trato muy amoroso, lo que no fueron con la hija lo son con la nieta. Entonces la nieta ve a una abuela estupenda que la quiere y que siempre está con ella, entonces idealizan a la abuela. Ajá. Entonces, ¿y la abuela con la nieta? La abuela con la nieta, eso es lo que te estoy diciendo. Sí que hay un trato, porque es como que ya no estás tan cerca de mí. O sea, yo, mi reflejo, mi proyección la he tenido con la hija, entonces tú me traes realmente, ay, ahora ya como abuela, mira qué estupenda soy, la nieta, pues te voy a dar. Pasaría a darte yo esa idealización de madre perfecta con la nieta, que no ha hecho con la hija. Entonces las nietas suelen verla estupenda la abuela. Entonces, claro, lo que le dice la madre, dice, pero ¿qué me estás contando? Si la rara eres tú. O sea, la madre se queda ahí sola. La que se queda en mitad del sándwich es la que lo parece todo, pobre. Y esa sí, efectivamente, es la que viene a terapia, que ya no puede más, a trabajar su madre. Y por favor, esto sí es un llamamiento a todos los que no vean, la madre hay que trabajarla, sea narcisista o no sea narcisista, si hay una mala relación. Hija, madre, por favor, es imprescindible trabajarlo, porque lo vas a proyectar en todas tus relaciones, en todo, ¿no? Tu vida y en tus parejas, que es fundamental. O sea, que hablamos hoy de narcisismo, pero bueno, puede haber cualquier otro motivo de fondo que no lo sea y que cause eso, cause problemas luego de cara. Exacto. Y esos tips que están todos esperando, ¿qué se puede hacer? Bueno, mira, primero que todo, el primer tip y más importante es aceptar las limitaciones de la madre. Es decir, tienes que reconocer que tu madre no es la madre ideal que siempre has deseado tener. Esa es la madre con sus defectos. Aquí la hija tiene que hacer su propio duelo,
es decir, llorar todo lo que tenga que llorar, bueno, sacarlo, sí, eso es muy importante, y tiene que hacer un duelo de la madre idealizada. No eres la madre que esperaba yo que me nutriera, que me alimentara, que me diera cariño, eres la madre narcisista, y eres mi madre, al fin y al cabo pues mi alma te eligió para yo poder trabajar un aspecto en ti y poderlo en mí transformar en pro de mi descendencia, y eso es un duelo y una catarsis, y muchas veces pues las hijas tienen que llorar, expresar, soltar, pero es muy importante aceptar que la madre que quieren, esa madre ideal, no la tienen y no la tendrán. Luego también separarse psicológicamente de esa madre, es decir, son madres tóxicas para estas hijas, entonces es muy importante separarse, porque es una madre absorbente y es una madre que no sabe poner esos límites, con lo cual aquí la hija tiene que directamente decir, tú haz tu vida, yo tengo que hacer la mía, nos separamos y pero será difícil, ¿no? Porque hay muchas veces que, claro, no se puede abandonar, a lo mejor. Pues se tiene que hacer, porque no son madres que sean amorosas y nutritivas, entonces aquí la hija lo que tiene que trabajar es su madre a nivel psíquico, que es lo que yo trabajo, el arquetipo de madre aquí dentro, para que ellas puedan aprender realmente, porque no lo han aprendido. La madre no se lo ha enseñado a ser nutritivas con ellas mismas para poder ser nutritivas con el mundo, porque ellas estarán polarizadas en el exceso o en el opuesto o en la carencia. Entonces tienen que verse como madres de una manera diferente. Tienen que esperar que el mundo les dé el cariño y el afecto, trabajar también su propio autorreconocimiento. Son personas que no saben darse ese amor propio y tienen que aprender también a transmitirlo a sus propios hijos, siempre desde el equilibrio, pero es muy importante que aprendan a sacar sus propios valores, talentos, y desde esta perspectiva pues hay que cambiar. Fíjate, y termino con una cosa muy importante. Jodorowsky decía que por encima de los padres ya tiene que ser una idealización de aspecto espiritual, es decir, para todos nuestros reflejos siempre son nuestros padres, independientemente de cómo sean nuestros padres. Entonces, si yo tengo que quitar un elemento, es decir, mi madre fue una madre tóxica, una madre castrante y narcisista, si yo quito ese elemento tengo que poner otro aspecto materno, otra madre que para mí tiene que ser ya del mundo de la espiritualidad, que pueda suplirla a ella a nivel psíquico, y eso es lo que tenemos que trabajar en terapia. Ese trabajo es el de expresar, soltar, vaciar, comprender, y desde la comprensión perdonar, y desde ese perdón empezar a darme a mí ese amor para podérselo dar yo a la vida y a mis hijos. Se trabaja también con hipnosis, ¿no? Sí, con catarsis, con hipnosis regresiva, por supuesto, sí, nos tenemos que ir ahí a momentos de la vida que fueron muy duros para la hija, sí. Imagino, y a partir de ahí ya empezar a construir. Y a partir de ahí, muy bien, de construir para reconstruirse a sí mismo, sí. Pues muy bien, Noelia. Quedamos, porque este tema yo creo que da más de sí, hablaremos también de cuando son los padres los que tienen estos rasgos, y cómo son ese tipo de relaciones con hijos, con hijas, y iremos hablando de ello más. Bien, Muchas gracias, Noelia. A ti, Lola, gracias. Hasta luego. Adiós.